Bueno, vamos a trabajar el tema del teorema de existencia de unicidad para ecuaciones diferenciales de primer orden. Y permítanme, yo enuncio el teorema y lo explico. Primero, el teorema nos menciona que pensemos en una región rectangular R del plano XY que está definida por X está entre A y B y Y está entre C y D, como lo podemos apreciar en la figura. X está en este intervalo, Y estará en este intervalo y eso desde el punto de vista de matemático pues nos está definiendo esta región rectangular en el plano. Importante es tener en cuenta que vamos a tener un punto x0, y0 que está dentro de esa región y ese punto x0, y0 pues en relación con la ecuación diferencial o con el problema de valores iniciales pues precisamente corresponde al punto donde está evaluada la solución y me define el valor inicial. Y en x0 igual a y sub 0 me está definiendo el punto del que estamos hablando aquí, el punto que debe estar contenido en la región R. Aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden, en general es una ecuación diferencial no lineal, f de x, y puede tener cualquier forma, no necesariamente tiene que tener una forma especial, es decir, este teorema se aplica para todas las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces es válido tener en cuenta ese punto en esta parte. Ahora bien, ¿qué condiciones necesitamos para poder tener existencia y unicidad de una solución? Lo primero es que ese lado derecho de las ecuaciones diferenciales, la función f de x, y su derivada parcial con respecto a la variable dependiente y, si esas dos funciones son continuas en este rectángulo R, entonces va a existir algún intervalo i sub 0, que es un poco más pequeño que el intervalo AB, el que tenemos acá. I sub 0 está contenido en AB, donde ese i sub 0 está centrado en x0, es decir, x0 si tomamos en cuenta un h mayor que 0, pues ese i sub 0 va a estar definido como x0 más h, ese me da el lado derecho del intervalo, y x0 menos h me daría el otro lado del intervalo. Entonces, va a existir este intervalo i sub 0 que está contenido entre a y b, y va a existir una función única y de x definida en ese intervalo i sub 0 que va a ser una solución de este problema de valores iniciales y va a ser única. Entonces este teorema lo que nos permite definir es que exista una solución y además de que existe, tiene que ser única. ¿Cómo concluimos esto? Si el lado derecho de la ecuación diferencial, escrita en esta forma, míralo acá, y su derivada parcial con respecto a y, son continuas en ese intervalo, obviamente en ese rectángulo. Obviamente el punto x0, y0 tiene que estar dentro del intervalo, es decir, la condición inicial de mi ecuación de mi problema de valores iniciales tiene que estar adentro del rectángulo. Y en ese rectángulo, tanto el lado derecho de las ecuaciones de la ecuación diferencial como su derivada parcial con respecto a la variable dependiente tienen que ser continuas. Entonces, si yo puedo definir esa región rectangular donde f y su derivada parcial con respecto a la variable dependiente son continuos y el valor inicial está dentro de ese rectángulo, entonces vamos a poder tener primero un intervalo en el cual la función está definida, existe y es única.